Pero mientras tanto, bueno, volvemos a Europa, a Euler, cuando inició la conceptualización del espacio cotidiano. Siguiente. Porque la novedad de Euler es que trataba de aplicar las matemáticas no para algo abstracto, simplemente, sino trataba de aplicar las matemáticas, y esto fue lo llamativo, para resolver problemas cotidianos. Por ejemplo, había una ciudad en Prusia que los ciudadanos querían resolver el problema, cuál era la vía más corta para recorrer los 7 puentes. Y él lo que hizo para saber si se podía o no se podía acortar el camino entre los 7 puentes fue no un plano de los puentes, porque si ustedes se fijan, los puntos, los nodos, no tienen nada que ver con los puentes, con la espacialidad de los puentes. Él lo que hizo fue estirar conceptualmente el espacio para acomodarlo, lo estiró y lo plegó conceptualmente para que hubiera correspondencia con figuras geométricas, y una vez que estableció las correspondencias con esas figuras geométricas, pudo concluir que no había manera de encontrar un solo camino para los 7 puentes. Siguiente, este fue el inicio de los abordajes geométrico-topológicos, que después fueron desarrollados por Poincaré. Siguiente, por favor. Porque con Poincaré, ya, los matemáticos y cosmólogos comenzaron a conocer que había muchas órbitas planetarias que son absolutamente irregulares. Muchos de nosotros aprendimos en la escuela que los planetas tienen una órbita elíptica, ¿verdad? Más o menos elíptica. Y fíjense esta órbita. Se habían encontrado órbitas que no se sabía por qué eran así. Un filósofo del siglo XX propuso de que estas órbitas respondían a campos de fuerza sobre los que se acomodaban los planetas, pero campos de fuerza que no estaban bien delimitados. ¿Ve? Lo llamó el toro por la forma, también es una abstracción de los campos de fuerza en el universo. Pero ven, imagínense ustedes que la hebrita de lana es el recorrido que ha hecho un planeta entre distintos campos de fuerza, que por supuesto está lejos de ser un campo de fuerza circular o elíptico. Siguiente, por favor. Vayamos, ya en el avanzado del siglo XX se redefine la noción de espacio-tiempo. Siguiente. Donde esto nos permite la redefinición de todos los campos de fuerza del espacio-tiempo como un lienzo, nos permite comprender la dinámica del universo. Ya se va avanzando en el conocimiento que el universo es como si estuviera vivo, porque las estrellas nacen y mueren. Las trayectorias de los planetas con el tiempo evolucionan y se ordenan. Esto es un cambio de paradigma muy, muy grande. Siguiente, por favor. Pero todos estos avances sobre los campos sobre las trayectorias irregulares como que quedaron en stand-by porque las discusiones comenzaron a focalizarse en la resolución de los problemas de la mecánica cuántica, donde la luz, particularmente el debate era si la luz es una onda o es una partícula. Siguiente. Porque en realidad el problema era que eran las dos cosas, que no había manera de saber cuándo los fotones se comportaban como ondas y cuándo como partículas. Entonces, para resolver desde la filosofía esto, porque se cruza mucho en la mecánica cuántica las nociones filosóficas con las nociones de las ciencias duras. Entonces había que resolver desde la filosofía si la luz es una onda o es una partícula, y Bohr lo que propuso el principio de complementariedad. Es decir, que no hay manera de saber, que es muy difícil saber, hasta ahora no sabemos por qué a veces se comporta como onda o como partícula. Pero lo que sí sabemos es que sí se comporta como una de esas dos posibilidades. Entonces, que él proponía que había que avanzar sobre esa certeza. En cambio, Heisenberg
lo que decía que no se podía avanzar hasta no saber, mientras estemos en esta incertidumbre de no saber cuándo va a ser onda y cuándo va a ser partícula. Ahora una pregunta, porque esto, es decir, esta charla es para futuros médicos. ¿En qué les afecta esto a ustedes? Para que se pregunten, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será el principio que es aplicado en medicina? El de complementariedad, tal cual. En el láser, para las técnicas de láser tan utilizadas en medicina como para las técnicas de diagnóstico por imágenes, se parte de la base de que la luz es tanto una onda como una partícula, y a partir de ahí se elaboran las técnicas. ¿Ven qué interesante? El principio de incertidumbre queda en el campo de la filosofía.